¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo ciclo de Gen TV. Este es nuestro segundo año en el aire y somos el único partido político que tiene un programa de TV para debatir ideas y propuestas. Ya hemos hablado el año pasado de temas que tienen que ver con nuestra realidad cotidiana, como el transporte, el estado de los trenes, las rutas, las viviendas, y este año vamos a continuar hablando. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Me acompaña un periodista invitado, Juan Cruzat, a quien le vamos a dar la bienvenida. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches, Emilén. Buenas noches a todos ustedes. Buenas noches a la que está del otro lado mirando el programa de Gen TV y agradecer la invitación. Siempre es bueno aportar una mirada periodística. No importa el lugar, siempre es bueno debatir ideas y tratar de encauzar una mirada que ayude a usted que está del otro lado a saber de qué se trata todo esto. Precisamente para saber de qué se trata todo esto, Emilén, hoy tuvimos una jornada muy particular en el Congreso de la Nación. Digo particular porque la presidenta hizo la apertura de sesiones legislativas dando un discurso... ¿De aproximadamente cuántas horas? 3 horas clavaditas, casi 4 te diría, 3 horas y media, ahí nomás arrancó 12:36, 4:30 terminó. En realidad la situación es qué dijo Cristina, qué es lo que dijo la presidenta, a qué se refiere. ¿Dio una rendición de cuentas? ¿No dio una rendición de cuentas? ¿Hizo un discurso político? Bueno, todo eso lo vamos a estar discutiendo, Emilén, precisamente esta noche, y para eso obviamente no vamos a estar hablando nosotros. Y están con nosotros en la mesa, obviamente, Margarita Stolbizer. Margarita, ¿cómo estás? Y está, obviamente, la invitación que tuvimos, y gracias por venir, a gente que realmente sabe de esto, y son los intelectuales Roberto Gargarella y Beatriz Sarlo. Me acordé de Barone y me confundí. Buenas noches, gracias por venir. Isabel, no, me acordé del conmigo no Barone y dije, ¿por qué dije Beatriz? No dije Beatriz, ahí estamos. Así que bueno, Margarita, la primera pregunta que les hago a los tres, el que primero quiere tomar la posta sería mucho mejor. Se habló durante toda la semana de lo que iba a decir la presidenta y se habla todavía de democratizar la justicia. La presidenta habló de democratizar la justicia, pero parece que no explicó qué se refiere con eso. ¿Qué significa democratizar la justicia? Yo dejaría acá al experto Gargarella. No, a ver, digamos, dio algunos indicios. Uno, en una digresión, hizo alguna referencia sobre la justicia que fue más bien preocupante y que poco tenía que ver con la cuestión de la democratización, y fue la idea de que los funcionarios públicos tenían que ser juzgados más rápido a partir de lo que es una falsedad, que son ellos quienes no pueden defender, y que entonces, si no es así, van a ser condenados mediáticamente. La verdad es que, por el contrario, digamos, los funcionarios públicos están ubicados en un lugar especial, tienen privilegios especiales, acceso especial a los medios, han elegido ellos mismos ponerse en ese lugar, tienen medios a su disposición, controlan, digamos, normalmente, o recursos, digamos, recursos de distinto tipo para hacer conocer su punto de vista. Entonces, me parece que presentarlos como víctimas, digamos, y no como privilegiados que son, era un problema. Eso apareció en una digresión. Luego, hacia el final del discurso, sí hizo algunas alusiones a la democratización de la justicia, ninguna de ellas para mí demasiado interesante, digamos, salvo una referencia a la democratización del Consejo de la Magistratura, sobre la cual también habría que pensar con un poco más de detalle, pero haciendo algunos puntos que también me parecieron preocupantes. Uno es que habló, digamos, del problema de la dependencia de la justicia de los factores económicos, cuando en la historia de Latinoamérica y Argentina en particular, esa dependencia puede existir, pero en todo caso siempre fue de la mano de la dependencia del Poder Judicial, del Poder Político. Entonces, hacer silencio sobre eso, mientras al mismo tiempo había dicho, digamos, de esta protección especial que merecen los funcionarios públicos, y después agregaría también de un tratamiento en definitiva privilegiado para el Estado, me parece que forman un cóctel que resulta, yo diría, preocupante, ¿no? Roberto, tenemos casualmente una parte del discurso de lo que vos bien apuntabas, que estaría bueno que podamos ver ahora, donde hace referencia puntualmente a eso, ¿no? Al tema de la justicia, y donde hace también una aclaración que en realidad parece que era necesaria con respecto a la posible reforma constitucional, y lo vemos. Pues te he leído atentamente. No se va a reformar ninguna constitución, quédense todos tranquilos. Así que los que pensaban que esto de la democratización de la justicia era una excusa, que se olviden. Yo quiero en serio una justicia democrática, no corporativa, no dependiente de los factores económicos, sabiéndose parte de que es uno de los poderes del Estado y que debe aplicar la Constitución
y que el gobierno está para el Poder Ejecutivo y obviamente para el Poder Legislativo, que somos los que tenemos estas misiones por Constitución. Pero la propuesta y los ejes del proyecto de ley que vamos a enviar va a ser que la totalidad de los miembros del Consejo de la Magistratura sean elegidos por el pueblo, o sea, tengan elegidos directamente por el pueblo. Representación popular en la totalidad de los integrantes. Ahí veíamos lo que dijo la presidenta de la Nación esta tarde. Beatriz, la presidenta dio una rendición de cuentas, dio una cátedra. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, hizo una de esas piezas mixtas, ¿no? Que son sus discursos. Contó historias de su intervención personal, por ejemplo, larguísimas de su intervención personal respecto del atentado en la AMIA, respecto de su accionar en la comisión del Congreso de Diputados en el atentado también de la AMIA. Es decir, hizo una serie de recuentos personales que no están dentro del estilo de los discursos de inauguración parlamentaria, pero bueno, sabemos que la presidenta es una transgresora de todos los géneros literarios. Dijo que no le gusta el protocolo, dijo. No está nada mal, a alguien puede no gustarle el protocolo. El asunto es si los discursos esos tienen alguna eficacia democrática, porque un discurso de inauguración del Parlamento, ya que la palabra democracia ha sido usada y abusada, tiene que tener alguna eficacia comunicativa democrática. Algunas de las cuestiones que esos ciudadanos que votarían al Consejo de la Magistratura si la ley es aprobada por el Parlamento, esos ciudadanos argentinos que votarían el nuevo Consejo de la Magistratura si esa ley es aprobada por el Parlamento, están preocupados por otras cuestiones también. Estoy segura que están todo el mundo muy preocupado por el Consejo de la Magistratura y está dispuesto a ir a las urnas para votar, porque como dijo la presidenta, a la gente le gusta votar. Pero están preocupados por otras cuestiones. Por ejemplo, la inflación, una palabra que no fue pronunciada. Pongámosle una búsqueda al discurso en texto y vamos a ver que esa palabra no fue pronunciada. Por ejemplo, ¿cuáles van a ser los precios de la energía en los próximos meses? ¿Y de dónde la va a sacar la Argentina? ¿Cómo la va a comprar? ¿A cuánto la va a pagar? ¿Cuánto va a ser el déficit? Es decir, la diferencia entre aquello que paga en el exterior y aquello que cobra para venderla localmente. Por ejemplo, ¿cuál va a ser una renovación profunda del sistema de transporte? A la presidenta, que le gustan las cosas no convencionales, yo la invitaría, vivo cerca de la estación Caballito, yo la invitaría a un paseo, no digo hasta Morón, hasta Ituzaingó. Ni siquiera le digo saliendo de la estación de Caballito, le digo salimos de 11 y procuramos salir sentadas. Es decir, no tiene ninguna experiencia, porque los funcionarios que trabajan con ella no se la transmiten, de la empiria, la realidad concreta en la cual vive la gente. Esa gente. Entonces, palabras como inflación, palabras como sistema de transporte, que es un sistema en crisis en la Argentina, palabras como energía. Energía no es algo que solamente gaste la industria. La presidenta estuvo muy ocupada en ver cuánto pagaba el BTU, es decir, la unidad de gas, la industria, y cuánto pagaba el kilowatt la industria, sino lo que tiene que ver con la energía domiciliaria. Esas palabras no, esa dimensión y esas otras palabras no estuvieron presentes. O sea que, desde un punto de vista democrático, no fue muy informativo. Fue una autocelebración. También estamos acostumbrados a que la presidenta se autocelebre. Digo que no le gusta el aplauso fácil igual. Bueno, ella dice que trabaja mucho y sufre mucho, o sea que todos los aplausos que logra no son fáciles, sino realmente fruto de su trabajo. Margarita, vos que estuviste ahí, la presidenta comenzó hablando de la década ganada. ¿Podrías contarnos cómo era el clima? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del discurso? En realidad un poco esto, ¿no? Porque de un discurso de casi 4 horas apenas subieron los últimos 15 minutos destinados a hacer una proposición, a mi juicio cuestionable. El resto de su discurso fue esta autocelebración basada en datos que toman a la Argentina en su peor momento, y los datos conseguidos, tal vez habría efectivamente que chequear cuánto hay de realidad en toda esa cantidad de números que dio, pero no hubo ni rendición de cuentas del año ni planificación sobre lo que va a ser el año este. A mí me dio la impresión de una presidenta demasiado atada al pasado, ¿no? En un discurso muy autorreferencial permanentemente, solo ella
el y ella y parece que no existe ninguna otra cosa. Si uno toma las palabras que ella pronuncia en su discurso, fui, estuve, dije, anduve, propuse, declaré, todo es así su discurso de manera permanente y no hay además, insisto, ninguna rendición de cuentas del último año, porque si no, tal cual dice Beatriz, hubiera tenido que decir que la inflación se ha disparado y se va a disparar este año enormemente, que han caído las inversiones en la Argentina, que seguimos con el 40% de los trabajadores en condiciones de absoluta precariedad. Sin embargo, estas cuestiones no cuentan en este discurso, donde notablemente para autofestejarse necesitan contarnos de una realidad que poco tiene que ver con la que uno vive de manera cotidiana, ¿no? Roberto, la presidenta en el video que mostramos hablaba de esto de la reforma constitucional. Dijo, no se preocupen, no hay ninguna reforma constitucional o no voy a intentar ninguna reforma constitucional. Primero, ¿le cree a la presidenta cuando dice eso? Me parece que ¿O fue una suerte de abrir el paraguas para...? me parece que estaba haciendo referencia, al menos en el video se lo veía así claramente, a la cuestión de la justicia. Porque por eso usa la palabra excusa, digamos. Esto no es una excusa, esta no va a ser la excusa, digamos, para hacer una reforma constitucional. Entonces quédense tranquila, digamos. No es que estamos hablando de democratización de la justicia como excusa para hacer una reforma. En ese sentido me parece que dijo, no, esto no tiene que ver con una reforma constitucional, no descartó, yo creo, hacer una reforma. En todo caso, digamos, no necesito comprometerme con el punto, me parece que puso entre paréntesis, me parece que fue menos clara o más ambigua de lo que la pregunta sugiere, ¿no?, sobre el tema. Va a esperar las elecciones. Hubiera sido un acto verdaderamente insensato que al inaugurar este Parlamento, antes de las primarias y antes de los resultados electorales, dijera, y además vengo a traer este Parlamento, a someter a este Parlamento un proyecto de reforma constitucional que tiene que ser votado por los 2/3, de gente que se va a renovar una parte después de las elecciones. O sea, ella, para evocar el tema de la reforma constitucional, va a esperar a las elecciones. Y algunos kirchneristas notables en Twitter tranquilizaban a otros kirchneristas y le decían, no se apuren, lo de la reforma constitucional lo dice el año que viene. Margarita, ¿tiene alguna repercusión o va a tener alguna repercusión crees que va a tener alguna repercusión estos anuncios que hizo Cristina hoy en la campaña o a la hora de el ciudadano común que se sube al tren y va hasta Morón o tiene que ir hasta Moreno en el Sarmiento? ¿Crees que la gente va a poder diferenciar esto no me interesa o no le importa? A ver, a mí me da la sensación que esta pequeña parte propositiva del discurso de la presidenta poco tiene que ver con la gente que viaja en el Sarmiento todos los días, en realidad. Me parece que tiene más que ver con los resguardos que ella desde el ejercicio del poder está buscando para su propia gestión, ¿no? Hay una reforma planteada a las medidas cautelares, por ejemplo. Eso va en dirección muy precisa a ver cómo preservan ellos en su lucha con determinados grupos un espacio de poder, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con esto que intentan disfrazar de una nueva épica, ¿no? Les acaba de fracasar la épica construida en torno a la causa de la AMIA, evidentemente fue eso, el error de cálculo y la mediocridad de los funcionarios dejó en evidencia que se les derrumbó eso y buscan construir otra. Lamentablemente, cada vez que construyen estas épicas, que pretenden hacerlo, lo hacen a costa del funcionamiento de la democracia y la república. Y estas propuestas van en este camino. Y una cuestión, a mí me dio la sensación, sobre todo del análisis general, esta cosa tan poco realista, ¿no?, tan poco vinculada con lo que debe ser la función de la presidenta en el Congreso en ese momento, la comparación con lo que fue el último discurso de José Mujica, el presidente de Uruguay, en su Congreso, en su Asamblea Legislativa, donde él lo que hace es explicitar las cosas que no pudo hacer, ¿no? Pero por supuesto que acá en este país es bastante difícil encontrar la humildad de los grandes o la grandeza de los humildes, ¿no? No, una cosa que